Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Bueno, hoy terminamos de ver la asignatura de Psicología del Desarrollo. Veremos el tema 17. Hoy cerramos este recorrido por la Psicología del Desarrollo abordando el desarrollo del género y de la sexualidad. Un tema fundamental, porque toca las fibras de cómo nos construimos como individuos dentro de la sociedad en la que vivimos. Efectivamente. Vamos a intentar poner luz sobre conceptos que a veces se usan de forma un poco confusa, como la identidad de género, los roles o los estereotipos. Veremos cómo desde muy pequeños interiorizamos estas ideas y qué aspectos de nuestro día a día influyen más en ello. Y por supuesto, abordaremos cómo evoluciona nuestra vivencia de la sexualidad, qué necesitan los niños y niñas para un desarrollo sano en este ámbito y bueno, cómo el entorno puede acompañar mejor. Perfecto, vamos a ello entonces. Empecemos por el género. Da la sensación de que casi todo, ¿no? Desde cómo vestimos hasta nuestra forma de hablar o lo que se espera que nos guste, está teñido por eso que llamamos socialización de género, ¿verdad? Es como si aprendiéramos un guión. Exacto. Es un aprendizaje constante que configura lo que se conoce como el sistema sexo-género. Para entenderlo bien, hay tres piezas clave. Primero, la identidad de género. Es esa sensación interna y profunda de ser hombre, mujer o quizá algo diferente. Se basa en cómo nuestra cultura define esas categorías y es fundamentalmente un juicio que hacemos sobre nosotros mismos, una autoclasificación, digamos. Entiendo cómo me siento yo internamente. Eso es. Segundo, los estereotipos de género. Son esas ideas simplificadas y muy generalizadas sobre cómo son o deberían ser los hombres y las mujeres. Piensan en los niños no lloran o las niñas son más sensibles. Son creencias muy arraigadas socialmente, consensuadas. Ya, las típicas ideas preconcebidas. Justo. Y tercero, los roles de género. Estos son como el conjunto de normas y expectativas sobre cómo debemos actuar, qué trabajos debemos tener, qué responsabilidades nos tocan, simplemente por ser hombres o mujeres según nuestro sexo biológico. Transforman una diferencia biológica en una diferencia social y a menudo establecen una jerarquía en las actividades, ojo. Entendido. Identidad es cómo me siento yo, estereotipo es la idea general sobre cómo son los grupos y rol es lo que se espera que haga, ¿vale? Y esto cambia a medida que crecemos. Imagino que un niño de 4 años no lo vive igual que un adolescente, claro. Claro, es un proceso evolutivo. De forma muy resumida, podríamos ver algunas pinceladas clave por etapas. En los primeros 2 años, los bebés ya empiezan a distinguir visualmente entre hombres y mujeres, y pronto se clasifican a sí mismos como nene o nena. Ya aquí aparecen las primeras preferencias por juguetes considerados típicos de su sexo y por jugar con niños de su mismo sexo. ¿Tan pronto, no? Sí. Luego, entre los 3 y 6 años, sucede algo crucial. Comprenden que el género es algo estable, que no cambia aunque te pongas un vestido o te cortes el pelo. Es lo que llamamos constancia de género. Ajá. En esta fase, sus ideas sobre lo que es de niños y de niñas, intereses, juegos, trabajos, se vuelven bastante rígidas. La separación en los juegos por sexo es muy marcada aquí. Mucho. Vale, rigidez en esa etapa. Luego, entre los 7 y 11 años, la identidad de género se hace más compleja. Ya no es solo ser niño o ser niña, sino también cómo se sienten con ello, ¿sabes? La satisfacción con el propio género, los estereotipos se amplían, incluyendo rasgos de personalidad, como ser valiente o ser cuidadosa, o ideas sobre quién es bueno para qué cosas. Curiosamente, aunque se complejizan, también pueden volverse algo más flexibles que en la etapa anterior. Ah, mira qué interesante. Sí, aunque siguen prefiriendo jugar con los de su mismo sexo, pero a veces, sobre todo las niñas, pueden mantener interés en actividades consideradas del otro género. Entendido. ¿Y después? Y ya en la adolescencia, a partir de los 12 años, la presión social por ajustarse a lo esperado para su género se intensifica mucho. A esto se le llama, de hecho, intensificación del género. Intensificación del género. Vale. Al principio puede haber incluso más rechazo hacia lo que se considera propio del otro sexo, aunque luego, con el tiempo, muchos adolescentes ganan flexibilidad. Se adaptan más a las conductas esperadas, pero la separación estricta por sexos en los grupos de amigos tiende a disminuir un poco. Qué interesante esa evolución de rigidez a cierta flexibilidad y luego esa intensificación en la adolescencia. Parece un baile complejo, ¿no? Lo es. Y la pregunta clave es,
¿Cómo se aprende todo esto? ¿De dónde sacan los niños y niñas esas ideas tan pronto? ¿Cuáles son esas áreas de influencia? Pues mira, Lieber y Friedman en 2007 señalaron varias áreas determinantes. Una fundamental es cómo van construyendo su propio concepto de género y asimilando los estereotipos y actitudes. Como decíamos, en el primer año distinguen caras. Sí, En el segundo usan etiquetas verbales. Nene, nena. claro. En el tercero ya tienen una conciencia de pertenencia a un grupo de género, el inicio de la identidad. Entre los 3 y 6 años afianzan esa constancia del género y aprenden muchísimos estereotipos sobre apariencias físicas y actividades. Hacia los 6 años suman estereotipos sobre atributos psicológicos más abstractos. ¡Buf, qué rápido va todo! Sí, y un dato importante. Sobre los 10 años, las niñas ya empiezan a ser conscientes de que existe discriminación por ser mujer. Ya a los 10 años. ¡Uf! Es increíble la velocidad a la que se interioriza. Y otra vía clarísima que se ve desde muy pequeños son los juguetes y los juegos, ¿no? Totalmente. Fundamental, entre el primer y segundo año ya se ven preferencias claras. Muñecas y cocinitas o coches y herramientas, ¿no? Lo típico. Y esto no es trivial. Entre los 2 y 3 años se ve en el juego simbólico, el juego de fantasía. Ajá. Las niñas suelen recrear escenas familiares, de cuidado, y los niños más escenas de acción, de aventura. Esto funciona como un entrenamiento, digamos, para roles futuros, y desarrolla habilidades distintas, quizás más orientadas a la colaboración y el cuidado en un caso, y a la asertividad y la competición en el otro. Claro, tiene todo el sentido. Has mencionado también los deportes. Son importantes para la autoestima, la imagen corporal, pero señalas que es un terreno aún percibido como masculino. Sí, exacto. Aunque cada vez hay más niñas y mujeres en el deporte, afortunadamente, sigue existiendo esa percepción general. Y esto puede influir en que las niñas no siempre se beneficien igual de todo lo positivo que aporta la actividad física y deportiva en términos de autoeficacia o aceptación social. Entiendo. ¿Y las relaciones sociales, las relaciones con los amigos? Comentabas esa tendencia a jugar separados por sexo desde los 3 años. ¿Se relacionan de forma diferente en esos grupos? Se observan patrones distintos, sí, simplificando un poco, claro, porque hay mucha variabilidad individual, pero en los grupos de niños suele primar más la jerarquía, la competición, la independencia, lo que llamamos asertividad. Vale. En los grupos de niñas, a menudo se valora más la cercanía emocional, la sensibilidad, la exclusividad en las amistades, la vinculación. Ya. Esto no significa que las niñas no sean asertivas, claro que lo son, pero quizá la usan más para buscar colaboración o mantener la armonía del grupo. Entiendo la diferencia de enfoque. Incluso en cómo resuelven conflictos hay diferencias. Los niños tienden a usar estrategias más directas, de imponerse, ¿no? Demandas, amenazas a veces. Las niñas suelen intentar negociar o buscar soluciones conjuntas, estrategias más de afiliación. Aunque, ojo, en la adolescencia, las chicas también pueden usar formas de agresión más indirectas, como la exclusión social, los cotilleos. Comprendido. Nos quedan 2 áreas de influencia que mencionabas antes, el rendimiento académico y las tareas del hogar. ¿Sigue habiendo brechas en lo académico por género? Pues mira, las diferencias históricas en matemáticas o ciencias a favor de los chicos se han reducido mucho, lo cual es una excelente noticia. Menos mal. Sin embargo, la brecha persiste en la elección de estudios superiores. Sigue habiendo muchas menos mujeres en ingenierías o física, por ejemplo. Aquí pesan mucho las expectativas que uno tiene sobre sus propias capacidades, la autoeficacia percibida. Claro. Y esas expectativas están muy influidas por los estereotipos y los modelos que ven a su alrededor, en la familia, en los medios. Llegan a la universidad con ideas bastante marcadas. Las chicas se ven más capaces en letras, artes o ciencias sociales, los chicos en matemáticas, ciencias o tecnología. Y esto se refleja, claro, en sus intereses profesionales. Es un círculo que se retroalimenta, parece. Exacto. Y finalmente, las tareas del hogar. A pesar de que las cosas han cambiado en España, o no tanto. Bueno, han cambiado, sí, hay una mayor implicación de los hombres, eso es innegable. Pero la realidad, los datos, nos dicen que las mujeres, incluso trabajando fuera de casa el mismo número de horas o más, siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado de la familia. No es solo cuestión de ayudar, sino de quién tiene la responsabilidad principal y del número de horas dedicadas, que sigue siendo desigual. Pues sí, un tema pendiente todavía. Bien, hemos visto un panorama bastante completo de cómo se va tejiendo el género. Cambiemos ahora el foco hacia el desarrollo de la sexualidad.
Mencionabas algo que puede sorprender a algunos, que empieza prácticamente al nacer. Correcto. Los bebés ya tienen respuestas fisiológicas, como la erección en niños o la lubricación en niñas. El motor inicial es la pura curiosidad por el propio cuerpo, sus sensaciones, y luego, claro, por el cuerpo de los demás, empezando por los cuidadores. La forma en que los adultos reaccionamos a esa curiosidad y a la exploración que hacen de su cuerpo es fundamental. Puede facilitar o dificultar que desarrollen una vivencia saludable y positiva de su sexualidad. Es importante esa reacción del entorno, entonces. Muchísimo. Y es vital entender que la sexualidad nos acompaña toda la vida, y es mucho más que el coito o la genitalidad. Incluye las caricias, los abrazos, la ternura, la intimidad. Todo eso forma parte de la sexualidad. Claro. Por eso, las conductas de los niños relacionadas con sus genitales, como tocarse, no tienen la misma intención ni el mismo significado que en un adulto. Son parte de su descubrimiento corporal. Lo crucial es enseñarles sobre la privacidad, los límites propios y ajenos, el respeto. Hay materiales muy útiles, por cierto, como el cuento Kiko y la mano del Consejo de Europa. Ah, sí, lo conozco. Ayuda a prevenir el abuso enseñando a los niños a reconocer y defender sus límites corporales, a decir que no. Muy necesario. ¿Y qué tipo de conductas relacionadas con la sexualidad se consideran habituales o normales en la infancia, según los estudios? Se froten contra objetos o personas, muestren sus genitales o se toquen en público, movidos por la curiosidad o el placer que descubren al tocarse. O sea que no hay que escandalizarse si eso ocurre. Exacto. Forma parte de la exploración. Más adelante, hacia la preadolescencia, hasta los 12 años, puede surgir interés por mirar fotos de desnudos, usar palabras relacionadas con el sexo a veces sin entenderlas del todo, o curiosidad por ver escenas de películas que intuyen como de mayores. La curiosidad por los genitales propios y ajenos es natural, empieza con los propios, luego con los de los cuidadores al cambiar pañales en el baño. La masturbación infantil también debe entenderse como parte normal de esa autoexploración. Son experiencias que suelen ser placenteras, espontáneas, esporádicas, y forman parte de ir conociendo su cuerpo y sus sensaciones. Lo ideal es que puedan vivirse sin culpa ni vergüenza, ¿Entendido? entendiendo que, aunque normales, su finalidad es distinta a la masturbación en etapas posteriores, claro, y que hay contextos para enseñarles la diferencia entre público y privado. Claro, enseñar el contexto adecuado. Y entonces llega la pubertad y ahí sí que hay una transformación enorme, ¿no? En todos los sentidos. Enorme. Es una etapa de cambios brutales a nivel físico, hormonal y también social. La autoestima puede volverse más frágil precisamente por esos cambios. Es un momento clave para consolidar la identidad, incluyendo la identidad sexual y de género. Las amistades se vuelven más íntimas y profundas y suelen empezar las primeras relaciones de pareja, los primeros noviazgos. Cambia el foco del interés sexual, ¿no? Totalmente. De la curiosidad por uno mismo se pasa al interés por los demás. Se invierta mucha energía en gustar, en relacionarse, en aprender habilidades sociales para la intimidad. Cognitivamente, además, desarrollan la capacidad de pensar en abstracto y una mayor empatía, lo que les permite entender mejor las relaciones. Aparece el interés por personas concretas que resultan atractivas, las salidas en pandilla, las citas, la intimidad sexual, que, insisto, abarca muchas conductas, no solo las relaciones sexuales completas, abarca besos, caricias, confidencias. Es una etapa muy intensa. Y para acompañar todo este proceso, que no es sencillo ni para los chicos y chicas ni para las familias, mencionabas que hay unas necesidades clave según la edad y unas respuestas recomendadas del entorno. ¿Podríamos destacar las más importantes de esa tabla que mencionas en el material? Sí, claro. Podemos agruparlo un poco para tener una idea general, sin entrar en cada detalle minúsculo. Para los más pequeños, bebés y hasta los 2-3 años, la necesidad primordial es el afecto físico, la seguridad, el contacto piel con piel. Necesitan explorar su cuerpo libremente. La respuesta clave del entorno es dar esa cercanía, normalizar la curiosidad, usar nombres correctos para las partes del cuerpo, pene, vulva, culo, y evitar estereotipos de género desde el principio, en los regalos, en los comentarios. Vale, normalidad y afecto. Luego, en la etapa preescolar, 3-5 años, empiezan a construir su autoestima y su imagen corporal. Aparece la curiosidad por las diferencias anatómicas, las preguntas sobre de dónde vienen los bebés, y pueden surgir juegos de exploración corporal entre ellos, los típicos juegos de médicos o de papás y mamás. Ajá. Siguen necesitando que se normalice su curiosidad, pero también empiezan a necesitar aprender sobre privacidad y respeto, la diferencia entre público y privado.
La respuesta adecuada es dar explicaciones sencillas y correctas, ajustadas a su edad. Enseñar normas sobre el espacio personal, tu cuerpo es tuyo y tú decides. Poner límites claros sobre conductas inadecuadas, como tocar a otros sin permiso, y ser un buen modelo de relaciones respetuosas. Muy importante lo de tu cuerpo es tuyo. Fundamental. Durante los años escolares, 6-11 años, aprenden mucho de sus iguales, de los amigos. Pueden aparecer juegos sexuales exploratorios entre pares, a veces con secretos. La masturbación se vuelve más privada, buscando placer. Aquí necesitan información más detallada y adaptada sobre la reproducción, los cambios que vendrán en la pubertad, la regla, la eyaculación y empezar a hablar de las distintas orientaciones sexuales con naturalidad. Ya necesitan más información científica, digamos. Sí, más concreta. Y requieren que se les enseñe a protegerse, a identificar y decir no a situaciones incómodas o a tocamientos no deseados, y saber a quién pedir ayuda si algo les preocupa o les hace sentir mal. La respuesta del entorno es ser una fuente fiable de datos. Si no sabemos algo, buscarlo juntos. Responder a sus preguntas con naturalidad, sin tabúes, y empezar a hablar de valores como el respeto, el cuidado mutuo y la responsabilidad en las relaciones. Usar ejemplos de la tele, de libros. Ser proactivos, no solo reactivos. Eso es. Y finalmente, en la preadolescencia y adolescencia, 12 años en adelante, las necesidades se centran en entender y manejar los intensos cambios físicos y emocionales. La regla, los sueños húmedos, las fantasías sexuales, las nuevas sensaciones, la atracción, la autoestima, como decía, es vulnerable, necesitan mucha privacidad, necesitan comunicación abierta, sin juicios ni sermones sobre relaciones, sexualidad segura, métodos anticonceptivos, consentimiento, todo. ¿Temas complejos? Sí, y la respuesta clave es estar disponibles para hablar, crear un clima de confianza, ofrecer recursos fiables, libros, webs, profesionales si hace falta, reforzar su autoestima, ayudarles a aceptarse con sus cambios, normalizar sus emociones y dudas, y seguir siendo un modelo de valores positivos en las relaciones íntimas, respeto, igualdad, comunicación. Queda claro que acompañar el desarrollo sexual requiere estar informado, tener una actitud abierta y, sobre todo, adaptarse a cada etapa y a cada persona. Entonces, haciendo una recapitulación muy rápida de todo lo que hemos visto hoy, hemos desgranado qué son la identidad, los roles y los estereotipos de género, hemos visto cómo evolucionan con la edad y cómo nos influyen aspectos tan variados como los juguetes, los amigos o las expectativas académicas y hasta las tareas de casa. Exacto. Y por otro lado, hemos recorrido el camino del desarrollo sexual desde los primeros momentos de curiosidad corporal en la infancia, pasando por la normalización de la exploración, hasta la complejidad de la pubertad y la adolescencia, subrayando las necesidades esenciales en cada fase y la importancia de una respuesta adecuada por parte del entorno, familia, escuela, para facilitar un desarrollo sano, positivo y respetuoso. Si el entorno y las expectativas sociales juegan un papel tan decisivo desde el principio en cómo entendemos y vivimos nuestro género y nuestra sexualidad, ¿cómo podríamos, individual y colectivamente, crear espacios donde cada persona sienta más libertad para ser y expresarse más allá de los moldes tradicionales? Y con esto llegamos al final del tema 17 y, de hecho, al final de nuestro recorrido por la asignatura de Psicología del Desarrollo. Muchísimas gracias por haber seguido todos estos repasos de una materia tan valiosa. Ha sido un placer. Sí, la verdad. Esperamos que todo este recorrido haya sido de utilidad. Si ha quedado alguna duda sobre este último tema o cualquiera de los anteriores, pues animamos a comentarla. Siempre es enriquecedor poder dialogar y aclarar conceptos juntos. Y como hemos terminado la asignatura, queremos comunicar que pronto compartiremos un vídeo con un resumen completo de toda la materia. Para tenerlo todo juntito. Estén atentos. Nada más por hoy. Muchas gracias por escuchar. Esto fue la carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.